Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith, y ustedes. Estamos alegres y muy contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Y bueno, vamos a leer el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Se refiere al hecho de que la ley es totalmente de Dios y por Dios. Pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Se refiere a la caída de Adán que ha afectado a toda la humanidad por todos los tiempos. Esto quiere decir que nadie, aun los creyentes llenos del Espíritu Santo, pueden guardar la ley de Dios. Si tratan de hacerlo fuera de fe en Cristo y la cruz, en otras palabras, todo está en Cristo. Ahora bien, ¿saben de qué le está hablando cuando dice vendido al pecado? Se debió de haber traducido al pecado. Bueno, mire, no sé si eso es exactamente lo que él está diciendo aquí. La entidad del pecado en su totalidad es probablemente el énfasis más grande. La idea aquí es que Pablo está diciendo como un hombre del nuevo pacto, en tiempo presente, al escribir esto, conociendo cómo vivir para Dios, él está viéndose a sí mismo correctamente. Y eso es lo que Pablo dice de sí mismo como ser humano. Soy carnal, de carne, vendido al pecado, queriendo decir que literalmente en el griego significa ser vendido como esclavo a ese dominio del pecado. Entonces Pablo reconoce sus raíces, él reconoce qué es y de dónde es. Y esa es la importancia de todo esto, no necesariamente la idea de una naturaleza pecaminosa dominante por causa de un objeto incorrecto de fe. Simplemente está diciendo que soy carnal, vendido al pecado. Por eso es que sus notas después del versículo tienen tanto sentido, porque no importa quién seamos, hermano Swagger, en cualquier momento, aún somos raza humana carnal, vendida al pecado. Por lo tanto, si no nos acercamos a lo que Cristo nos ha dado correctamente, esa verdad va a envolvernos en los regímenes del pecado otra vez. Aunque la ley es espiritual, no va a satisfacer nuestro deseo, nuestra carnalidad. La palabra carnal allí en el griego significa caracterizado por la carne. Entonces, él está reconociendo que la ley era buena, era provechosa, pero no, aún más que eso, es algo que el doctor estaba presentando. Son los dos doctores. Bueno, el doctor Gray estaba mencionando esto. Pablo dice que la ley es espiritual. La palabra griega es pneumatikos. La ley es espiritual. Ahora, lo que significa eso es que su fuente es el espíritu. Pero yo soy carnal, sí, soy de carne. Entonces Pablo está elevando la ley aún por encima de, hablando de la creación de ella, algo que es espiritual. Él está resaltando esta verdad. Bien, pero cuando Pablo dijo soy carnal vendido al pecado, ¿él quiere decir que todos siempre somos carnales? No, sí, eso es. Sí, mortales. Sí, esa es la idea, eso es lo que está resaltando. Él entiende, y por eso es que es tan importante entender esto. Por esto es que es vital entender esto, porque en cualquier momento que comencemos a vernos a nosotros mismos como supercristianos o superhombres, o por encima del hecho de que eso es lo que somos, vamos a hacer el ridículo. Hasta que seamos glorificados. Ese es el único tiempo que la mortalidad... Estas dos declaraciones son y ciertas. La respuesta a eso es la cruz. Lo fue y era. La única respuesta a la carnalidad es la cruz. La única respuesta... Aún la ley era espiritual, pero no era la respuesta. Correcto. Recordemos que la carne es ese lienzo en blanco que Dios, si pudiera decirlo así, es ese lienzo en blanco bajo el que puso al hombre cuando lo creó. Entonces creó al hombre pero carne esa y hueso. Naturaleza pecaminosa no estaba allí, vendido al pecado hasta la caída de Adán. Pero recordemos que este es el yo, este es Pablo ahora viéndose a sí mismo. Entonces cuando Pablo nació, dijo que nací en este mundo vendido como esclavo al dominio del pecado. Y eso incluiría a todos los cuatro
las 4 influencias del pecado. La más grande de todas es la naturaleza pecaminosa. Y bueno, a menos de que la persona ataque esto de la manera correcta, él está condenado al fracaso. Pero en este segmento creo que es muy importante y usted tiene toda la razón. Eso es lo que Pablo está enseñando. Pero él también está trayéndonos a la humildad de lo que somos. Mire, cuando yo enseño esto en la universidad, yo lo separo en una división que es simplemente el autoanálisis de su vida salvada. Así que él ya es salvo. Este es Pablo, cuidadosamente analizándose. Y cuando hacemos eso, no nos vamos a atrever a poner nuestra fe en el yo, ni trataremos de vivir por la ley. Y miren, yo creo que esto para mí, lo que estamos a punto de leer en los próximos versículos, me indicaría que va contra la idea de que la persona o de que una persona puede ser perfecta aquí en la tierra, que podemos vivir perfectamente. Y no me parece que jamás ha habido una persona perfecta. Oh, no, sí, bueno. Señor. Usted conoció a 2 en el estacionamiento del aeropuerto de Baton Rouge. Así es, así es. Olvidé eso. Ya se le había olvidado, ¿verdad? Y bueno, y hay segmentos enteros. Recuerdo que Francis y yo, nosotros viajamos y aterrizamos acá en la ciudad y 2 caballeros estaban en el aeropuerto y me siguieron hasta el estacionamiento. Querían decir algo. Diciéndome que ellos eran perfectos. Y eran perfectos, claro. Así decían ellos. Yo les dije, bueno, si yo tuviese una cámara aquí bien grande, quisiera tomar una fotografía de ustedes. Sí. Y poner esta fotografía en la iglesia poniéndole el título Los tontos más grandes. Bueno, ¿cómo explican que... ¿Cómo? Sí, se los dije. Él es demasiado amable para decir esas cosas. Nunca se atrevería. Claro. Entonces, no. Bueno. ¿Cómo no se descubre que son mentirosos? Sí, ese es el punto. Sí, por favor. Sí. Sí. Vendido como esclavo al pecado. En otras palabras, él no tenía absolutamente ninguna opción en este asunto. Él fue puesto en el mercado de esclavos antes de nacer y vendido como esclavo al pecado. Una fuerza totalmente dominante. Él no hubiera podido liberarse de esa situación, de esas circunstancias. Esto es lo que la humanidad es. Y Pablo, aún después de ser salvo, lleno del Espíritu y el que nos comunica a nosotros el nuevo pacto a través de, y bueno, correctamente desglosa el evento de la cruz, dice eso de sí mismo. Ahora, si eso es lo que él dice de sí mismo, permítanme sugerir de que nosotros debemos llegar a este análisis nosotros mismos. ¿Realmente qué significa eso, ser vendido al pecado? Yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué significa? Bueno, una vez más, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, se manifiesta en la verdad de que el creyente nacido de nuevo que conoce la cruz jamás debe olvidar de dónde vino y qué es lo que él es. Es carnal y es incapaz de vivir para Dios bajo sus fuerzas, vendido como esclavo al pecado. Como no quiere decir que sea perfecto. Significa que no puede ser perfecto fuera de lo que Dios ha provisto, que nos obliga a poner nuestra fe en Cristo para poder recibir esa justicia imputada y la esperanza del Espíritu para vivir justamente. Depender de Cristo cada día, cada momento, cada segundo. Esa dependencia, no que debemos constantemente, miren, somos salvos, pero debemos entender que somos carnales, de carne, y a veces si nos desviamos, a veces nos equivocamos y a veces tenemos que regresar a entender eso, y esto es, lo que estamos enseñando aquí es lo que falta en la iglesia moderna, la idea de depender de la cruz para nuestra santificación y para no solamente nuestra justificación, pero esa dependencia de Dios cada día. La idea de que, y ustedes lo han predicado antes, cómo entraron es como permanecen. Sí. Esa dependencia, eso para mí es lo que Pablo está enfatizando aquí. Yo soy carnal, vendido al pecado. Y bueno, y él continúa después hablando de las cosas que quiere hacer y las cosas que quiere hacer son las que no hace, y el último versículo va a presentar la lucha que él tiene. Y esto, miren, usted ya lo mencionó antes, que Pablo está hablando como cristiano ya. Sí, como creyente. Presente, activo, indicativo. Sí, en su estado actual, al haber escrito eso nos muestra que es correcto reconocer. En otras palabras,
no Él dejará jamás será esa libre de posición esa verdad hasta que suene la hasta que trompeta. pase lo que dijo John, hasta que el cuerpo glorificado sea nuestro. Ujú. De aquí es de donde venimos. Por eso es que nosotros necesitamos confiar en la cruz desesperadamente, porque estos somos nosotros. Sí. Eso realmente en mi mente, ese es el propósito de esta declaración. Nosotros estamos completos solo en Cristo, queriendo decir que todo lo que necesitamos está en Él. Entonces, ¿cómo es que entramos en Él y cómo permanecemos en Él? Primeramente lo hacemos por fe, creyendo en lo que Él hizo en la cruz, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en Él. Andar tiene que ver con ordenar nuestro estilo de vida. Y luego continúa y dice, establecido en la fe. Así es como lo hacemos. Todo es hecho por fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Entramos Bueno, y ¿qué permanecemos sucede así. con la persona? Pablo, sabemos, él es a quien el Señor le dio el significado del nuevo pacto, que realmente es el significado de la cruz, considero. ¿Y cómo puede él y qué terminología le podemos decir aquí? Bueno, se me acaba de ir de la mente lo que iba a decir, pero ¿Cómo puede decir eso de sí mismo y aún así proclamar victoria? ¿Eso es lo que estaba pensando? no era lo que estaba pensando, pero es una buena pregunta que se puede hacer y correcto. contestar. Y bueno, una vez más, recordemos, lo cubriremos en el próximo segmento. Él está hablando de la victoria sobre el dominio del pecado, no perfección sin pecado. Entonces debemos asegurarnos de aclarar eso al continuar avanzando, lo cual usted hizo hace un momento o dos, pero eso realmente tiene que tratarse. Bueno, lo haremos cuando volvamos. Ahora vamos a ir a la pausa. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Dijiste algo durante la pausa y yo quiero que lo tratemos, por favor. ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, estábamos hablando de que porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a sujeción al pecado. Bueno, Pablo está diciendo esto de sí mismo, pero también debemos tener cuidado de no permitir que provea al individuo la razón para vivir en pecado. Así es. Entonces, y bueno, Pablo lo hace al comenzar a avanzar. Él muestra básicamente que nosotros somos un ser humano o seres humanos creados y existimos en una condición carnal y que estamos sujetos al pecado, y al viajar a través de nuestra vida debemos analizarnos nosotros mismos. ¿Qué es la revolución de la gracia? Bueno, ellos trabajan en el ámbito de perfección sin pecado y salvos siempre salvos también. No desde la perseverancia de los santos, pero la idea de que una vez que esa persona ha nacido de nuevo, no hay manera de cómo pueden dejar o perder su salvación. Pablo nos enseña aquí que lo que somos es que debemos reconocer la realidad de lo que somos y tenemos que lidiar con el pecado para que no domine nuestra vida. No podemos ignorar el factor del pecado de nuestra vida. Pablo no lo hace. Pero hay otros que enseñan también que cuando Pablo habla de que soy carnal vendido al pecado, que eso es antes de su conversión. Sí, eso es un elemento común. F.F. Bruce creo que es uno de los que siguen ese patrón. Muchos eruditos que yo admiro muchísimo. Simplemente creo que ellos se equivocaron con el fluir de Romanos 6 y 7, el propósito entero. Pablo dijo en Romanos 7 del 1 al 6, ¿por qué es que el creyente no debe tener una relación con la ley? Porque él necesita ser libertado de la ley para casarse con Cristo. Luego en Romanos 7, del 6 al 13, él nos habla de cómo es que él se enteró de todo eso al tratar de vivir para Cristo mediante la ley. Y el fracaso y la muerte fue el resultado. Ahora él vuelve al análisis correcto del yo, Romanos 7, 14 hasta el 20, y él está declarando por qué es que la persona no debe tener una relación con la ley después de haber nacido de nuevo. Esa idea o ese proceso, esa ideología no está siendo promovida por otros que dicen que él no había nacido de nuevo, que él simplemente
era un ámbito histórico de su pasado, pero una vez más, por eso les mencioné los pronombres y verbos en tiempo presente al que él ha regresado en el 14 hasta el final del capítulo, que él dejó cuando escribió del 6 al 13. Allí utilizó primordialmente verbos y pronombres en tiempo pasado. Entonces la gramática nos muestra tiempo presente 7 del 1 al 6, tiempo pasado del versículo 7 al 13 y de vuelta al tiempo presente. Bueno, cuando Pablo escribe el libro de Romanos, él definitivamente está en Corinto y él ya es salvo. Él conoce y entiende y predica el nuevo pacto, y eso es lo que él está tratando de escribir. Esta no es la terminología de alguien que está escribiendo en una experiencia de no ser salvo. Estaba leyendo yo sobre un teólogo y él dijo que aunque Pablo dice que él es carnal, no significa que no sea cristiano, sino que estaba al tanto de su carnalidad y eso muestra que Dios hizo una obra en él. Exactamente. Así que él siente que eso solo presentaba la idea de su conciencia. Y yo creo que esto es real en nuestro caminar con Dios. Nos damos cuenta de que, miren, cuando venimos a Cristo tenemos una gran conciencia de nuestra carnalidad y pensamos, especialmente cuando pensamos en lo que éramos y pensamos en lo que Dios ha hecho y sabemos que si dependiéramos de nuestra carne, ¿qué seríamos capaces de hacer? Esto viene a reforzar la dependencia, refuerza la humildad, refuerza una dependibilidad, una confianza en Cristo, lo que Él ha hecho. No promueve al hombre. Y Pablo está rehusando ser promovido y él comparte con nosotros su pasado, pero no solo dice, ahora que yo entiendo el mensaje de la cruz, soy perfecto. No, él viene y dice, ahora que entiendo el mensaje de la cruz, sé el tipo de lío en el que yo estoy sin mi fe correctamente puesta en lo que Dios ha hecho. Así es. Adelante en el versículo 15. Porque lo que hago, el fallo, no lo entiendo. Debería traducirse, yo no comprendo. Estas no son las palabras de un hombre inconverso, como algunos afirman, más bien de un creyente que intenta y fracasa. Correcto. Hermano Swagger, permítanos decir algo también. Durante mucho tiempo yo enseñé esto con la mentalidad de que Pablo se estaba refiriendo... Palabra permitir. ¿Cómo dijo? La palabra permitir. Bueno, sí, es exactamente lo que usted leyó. Muchas traducciones dicen no hago, pero lo que quiero decir es que eso es cierto de cada cristiano sin importar dónde se ha puesto, dónde se ha puesta su fe. No sé si queremos admitir eso de nosotros mismos o no, pero si usted pone a nuestras esposas en el programa con nosotros una semana, probablemente podrán verificar que no están viviendo con un hombre perfectamente sin pecado. Pablo está admitiendo que hay momentos en los que él hace cosas en los que... Bueno, la primera idea, mire, me voy a usar como ejemplo, ya que estamos hablando de perfección. Tal vez pueda yo hacer algo y en el momento que lo hago digo yo, ¿por qué? ¿Por qué fue que yo dije eso? Ahora, ¿por qué reaccioné? ¿Por qué respondí así? Esto es lo que esto nos está diciendo. Y una vez más, hay una razón. Nuestra fe no es tan consistente como quisiéramos pensar. Somos carnales vendidos al pecado. Una vez más, necesitamos entender qué es lo que somos y qué es lo que no somos en Cristo. Y aún con mi fe en Cristo y el crucificado, yo puedo encontrarme haciendo lo que no quería hacer y eso puede confundirme. Pero si la fe no está en Cristo y la cruz, yo les garantizo que esto va a ser algo constante. Bien, adelante por favor. Porque lo que hago... El fallo, no lo entiendo. Debió haberse traducido, no entiendo. No son las palabras de un hombre que no es salvo, como algunos dicen, sino más bien un creyente que trata y falla. Yo creo que usted dijo tiempo atrás que la palabra permitir se puede traducir de otra manera. Es lo que usted dijo en sus notas, que no lo entiendo. Es confuso para ellos y la razón. Adelante. Usted ya está adelantándose, pero usted puede verlo en el 16 de la NSB.
Ahora, eso tiene que ser un hombre salvo, número uno. Sus notas. Definitivamente tiene que serlo, sí, porque un incrédulo no aborrece su pecado, tal vez las consecuencias de su pecado, pero no el pecado. Entonces, Pablo está refiriéndose al hecho de que aún como hombre nacido de nuevo, salvo, que entiende el mensaje de la cruz, puede encontrarse fracasando. Todo es un autoanálisis del yo. Viene a atraer al creyente a la vitalidad de la fe en Cristo y la cruz, porque sin eso, si Pablo puede, y todos nosotros tendríamos que decir que lo somos, que a veces vamos a responder de una manera que decimos, ¿por qué hacemos eso? Y esto realmente es lo que Pablo está diciendo, pero es un reconocimiento de cuánto necesitamos a Cristo y la cruz. Es un reconocimiento de cómo, es que no hay manera de cómo la ley hubiera podido proveerme lo que necesito, porque yo estoy tan por debajo de lo que Dios quiere que yo sea por mí mismo. Esto nos muestra dónde se encuentra mucha gente. No era una falta de deseo de parte de Pablo. No. Él deseaba hacer el bien, pero no lo podía hacer. Y ahí es donde mucha gente en la iglesia moderna el día de hoy quieren hacer el bien, no quieren, como ya se dijo, la gente que es convertida no quiere pecar, pero no sabe cómo no pecar, no saben cómo hacerlo. Todo verdadero cristiano odia el pecado, lo odia con pasión. Y lamentablemente es necesario que lo odiemos, pero eso no evita que pequemos. Correcto, sí. Mire, ya he utilizado esto para señalarme a mí mismo, pero lo vuelvo a hacer. Hemos estado predicando este mensaje ya 27 años. Mi fe no está en ninguna otra cosa aparte de Cristo y la cruz, pero aún no es tan perfecta como me gustaría que fuese. El otro día mi esposa y yo íbamos a la iglesia, habíamos tenido un día difícil con muchas cosas. Ella me dijo algo y yo simplemente le renegué. Se me quedan viendo como que, miren, bueno, yo le renegué y ella me dijo, bueno, ¿por qué me reniegas a mí? Yo jamás te reniego a ti. Y por cierto, íbamos a la iglesia, estábamos en el carro. Yo no le dije nada porque sabía que estaba mal. Pero el siguiente día yo le mandé un mensaje, como todos los cobardes lo hacemos. Y le dije, mira, lo siento. Y me escribió y me dijo, yo amo las tortugas. En otras palabras, eres un poco lento. Pero yo he estado enseñando este proceso 25, 26 años. Y todavía fallas. Yo le renegué a mi esposa en un momento inapropiado y uno dice, ¿pero por qué? Te voy a dar tiempo para explicarme cómo cometiste ese error para yo no cometerlo. Bueno, yo sé que se lo voy a escribir y usted trate de hacérselo a Frances. Cuando no llegue en la mañana ya sabré qué habrá pasado. Yo voy a estar allá afuera cuando lo cuentes. Sí. Sí. Pero, y bueno, lo que Pablo está haciendo es que tenemos que reconocer esto, pero también tenemos que saber que sin fe en Cristo y la cruz, la capacidad de la humanidad de vivir justamente es casi cero, nada. Y eso es lo que realmente estamos enfatizando al repasar todo esto. Bueno, tenemos que leer, vamos a leer este versículo 15 una vez más, pero vamos a tener que esperar la próxima programación, se terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy y no se pierdan ninguna programación porque lo que estamos enseñando creo que es necesario. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.